Inundaciones repentinas han afectado a partes de Arabia Saudita mientras se registran fuertes lluvias en todo el reino desde la semana pasada. Conocíamos y asociábamos desde hacía mucho tiempo a Arabia Saudita con un calor abrasador, sequedad y desiertos. Al ser un conglomerado de tierras en su mayoría desérticas y en parte áridas, la tierra estaba lejos de ser verde. Históricamente, el país nunca ha visto precipitaciones anuales superiores a los 150 milímetros. Sin embargo, actualmente está ocurriendo un fenómeno impactante en la tierra del desierto. El desierto se está convirtiendo rápidamente en tierras de cultivo fértiles y este es un fenómeno impactante incluso para los científicos. Lo que está pasando en este desierto es la voluntad de Dios. Te invito a ver este video para ver qué pasa. Arabia Saudita se vuelve verde. Las fuertes lluvias dejaron a la Meca y otras zonas gravemente inundadas, pero semanas después, el desierto circundante se ha vuelto verde, especialmente en el oeste debido al exceso de agua. Durante los periodos de lluvias, Arabia se cubría de verdes praderas y estaba llena de ríos caudalosos, mientras que las depresiones se convertían en lagos llenos de vida. Los camellos que pastan en hierba fresca y arbustos que alguna vez fueron áridos ahora están llenos de colores vibrantes. La vegetación ha crecido tanto que se puede ver desde los satélites de la NASA en el espacio. Algunos musulmanes creen que la vegetación es prueba de una profecía musulmana que dice que la última hora no llegará hasta que la tierra de Arabia vuelva a ser praderas y ríos. Asimismo, la tierra se llenó de todas las formas de vida y seres, tal como lo describió el profeta. El reciente periodo de fuertes lluvias en Arabia representa el fin de la era glacial que prevaleció en la Tierra durante los últimos 2 millones de años en ciclos sucesivos de mareas y reflujos glaciales, dejando marcas distintas en la forma de la superficie de la Tierra en general y en la mitad norte de la Tierra en particular. El río del granizo atraviesa el desierto de Arabia. Suena muy raro, ¿verdad? Pero Arabia Saudita ha sido testigo de un río de agua helada y granizo que fluye a través del desierto árabe. Por extraño y surrealista que parezca, una fuerte granizada pintó el desierto de blanco. Intensas tormentas acompañadas de granizo se produjeron a escala masiva en diferentes puntos de Arabia Saudita, las cuales estuvieron acompañadas de espeso granizo que cubrió por completo las tierras arenosas desérticas de la ciudad de Hal así como hacia la región de Asir. Curiosamente, en las redes sociales circuló una imagen donde se ve a un camello caminando sobre el suelo blanco formado por granizo. Después de que se produjera la granizada, se produjo una inundación repentina en la provincia de Hal, en el norte de Arabia Saudita, que atravesó el paisaje desértico como resultado del derretimiento de fuertes granizadas. El significado espiritual del pronóstico del tiempo en Arabia Saudita: ocurren continuamente extraños fenómenos naturales que muestran que la palabra de Dios está apareciendo claramente. Si lo miramos según la Biblia, los cambios relacionados con el clima no ocurren simplemente por casualidad. Jesús se refirió al pronóstico del tiempo de su día en Mateo 16, luego vinieron los fariseos y los saduceos y, probándolo, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él respondió y les dijo: cuando llegue la tarde, decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy hará mal tiempo, porque el cielo está rojo y amenazador. Hipócritas. Sabéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir los signos de los tiempos. Entonces, cuando ocurre un fenómeno climático inusual, muchas personas creen que es una señal de Dios y que Él quiere enviar algo a la humanidad. El caso de Arabia Saudita es un ejemplo. Debieron haber sabido por todo lo que estaba sucediendo y el periodo previo a ello que el Mesías estaba entre ellos como se había predicho. Aún así, la Biblia revela señales de su segunda venida. Por ejemplo, Jesús dio una profecía detallada en Lucas 21 sobre cómo serían las cosas al final de esta era, con el reino de Dios a punto de tomar el control y reemplazar el gobierno de Satanás en este planeta. Después de enumerar condiciones y eventos, Jesús hizo otra analogía diciendo: mira la higuera y todos los árboles cuando ya están brotando. Vosotros veis y sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Dijo además: velad,
Pues, en todo tiempo y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por favor, comprenda que mirar no nos hace dignos. Eso depende de nuestra relación con Dios y de nuestra obediencia a Él. El perdón ofrecido a través de Cristo es lo que nos hace dignos de presentarnos ante Él sin culpa cuando nos arrepentimos y lo seguimos. Por eso oramos siempre. Sin embargo, Jesús nos dice que discernamos los signos de los tiempos y que observemos lo que está sucediendo. Esto nos dará un sentido de urgencia necesario junto con paz interior y confianza en Dios para salir adelante. Aquí veremos 7 condiciones del tiempo del fin para estar atentos porque Dios está muy cerca. Las señales están revelando el pronóstico del tiempo espiritual de nuestros días. Si observamos con atención, veremos cuando la higuera está floreciendo, en sentido figurado, indicando que el reino de Dios está muy cerca. 1. La decadencia de las naciones de habla inglesa es la primera señal. Gran parte de la profecía bíblica se refiere a Israel, pero eso incluye mucho más que el Estado judío moderno. El pueblo judío es en su mayoría de Judá, solo una de las 12 tribus de Israel. Al estudiar la historia y la arqueología junto con la Biblia, es posible determinar quiénes son hoy los descendientes modernos del antiguo Israel. Los más destacados entre ellos son los habitantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de habla inglesa. Lamentablemente, la profecía bíblica describe el declive de los israelitas de los últimos tiempos. Esto será causado por una combinación de guerra, colapso financiero, desastres naturales y colapso social, con la inmoralidad y el pecado nacional que conducen al castigo. El moderno Estado judío de Israel se encontrará en una situación especialmente peligrosa en estos momentos. Está rodeado de amenazas. Un Irán que pronto tendrá armas nucleares al este y una guerra química y biológica siria al norte. Grupos terroristas por todos lados. Estos males están muy extendidos en nuestra sociedad actual. Jurar, mentir, matar, robar, adulterar. Un completo desprecio por Dios. Más adelante se menciona a Efraín, la tribu principal del reino norteño de Israel. Las 10 tribus del norte en contraste con el reino del sur de Judá. Entonces, esta profecía es para las personas de habla inglesa de hoy en día, ya que el mensaje de Oseas fue principalmente para el fin de los tiempos. 2. Un superestado centrado en Europa de 10 miembros con un análisis de la historia. La profecía muestra la formación de un superestado poderoso centrado en Europa de 10 naciones o grupos de naciones poco antes del regreso de Cristo. Una resurrección final del Sacro Imperio Romano. El libro del Apocalipsis llama a este bloque de poder y a su gobernante dictatorial la bestia. El sistema se presentaba como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El avivamiento final. Esto es lo que Daniel 11 presenta como el último rey del norte de Jerusalén en Daniel 2. Los 10 dedos de una imagen humana metálica son un corolario de los 10 cuernos del avivamiento final. A medida que se desarrolle el nuevo poder político y militar europeo, un líder religioso influyente sobre una iglesia poderosa proporcionará orientación y unidad a esta nueva superpotencia. Este imperio de corta duración del fin de los tiempos está orquestado por Satanás. De él surgen las 7 cabezas y los 10 cuernos. Puedes ver esto en Apocalipsis. Sorprendentemente, el poder de la bestia y su gobernante serán adorados en todo el mundo. Satanás transformará este poder político y militar en una gran cruzada religiosa. Juan escribió: y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Esto predijo la pasada caída del Imperio Romano y su posterior resurrección. De hecho, ha habido varios renacimientos romanos sucesivos. Adoraron al dragón que dio autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Por tanto, es una potencia militar además de una potencia política y religiosa. Apocalipsis 18 muestra que el sistema allí llamado Babilonia también es una gran potencia económica. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para continuar durante 42 meses, 3 años y medio. Esto corresponde a la hora o periodo corto del avivamiento final que vimos arriba.
Así que este es un mundo que abarca poderes totalitarios como nunca hemos visto. 3. Una poderosa iglesia falsa. A medida que se desarrolla el nuevo poder político y militar europeo, un líder religioso influyente sobre una iglesia poderosa proporcionará orientación y unidad a esta superpotencia. El libro de Apocalipsis se refiere a esta iglesia como la gran ramera y madre de las rameras y a su líder como el falso profeta. Se utiliza una mujer para representar a Israel y la verdadera iglesia. En Apocalipsis 12, la verdadera iglesia es la iglesia del Dios vivo, que llegará a ser la novia de Cristo a su regreso. Esta mujer está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, representando los actos de justicia del pueblo fiel de Dios. Pero, en contraste, en Apocalipsis 17, se utiliza a una mujer rica e inmoral para representar un resurgimiento de la antigua Babilonia pagana como una iglesia falsa. Esta iglesia falsa, dirigida por el falso profeta que realizará grandes señales, dirigirá el imperio romano del fin de los tiempos como lo hizo con el imperio anterior y los avivamientos anteriores. A través de sus influyentes relaciones con los más altos círculos políticos y sociales, ella se convertirá en el orgullo de este mundo, pero también será la implacable perseguidora del pueblo de Dios. Dios la acusa de estar ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Sus raíces culturales y religiosas se remontan a la antigua Babel, la ciudad donde la humanidad se rebeló contra Dios poco después del gran diluvio en tiempos de Noé. Cuando el apóstol Juan la vio, esta mujer ramera que representaba la gran iglesia falsa, se maravilló con gran asombro. Entonces el ángel dijo a Juan: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 4 nuevas alianzas y el rey del sur. El nuevo orden mundial de la globalización ha resultado en el surgimiento de nuevas potencias. En lugar de superpotencias dominantes, las naciones más pequeñas mantienen como rehenes a las grandes potencias de nuestros días. E incluso organizaciones terroristas más pequeñas causan estragos y miedo a enemigos mucho más grandes. Todo esto está conduciendo hacia nuevas alianzas. Estas relaciones se basan en el beneficio financiero, incluido el comercio regional, y en la protección mutua con la consolidación de la fuerza militar. Entonces, con el declive de las naciones de habla inglesa mencionado anteriormente, ¿quién llenará el vacío de poder? Gran parte de la respuesta se encuentra en Daniel 11, la profecía continua más larga de la Biblia. Los historiadores pueden leer sus versículos uno por uno y señalar exactamente lo que Daniel profetizó. Alejandro Magno, los grandes imperios del mundo, diversas guerras y conflictos a través de los siglos. Y luego llegamos al versículo 40, que se refiere al tiempo del fin. Lo que vemos aquí es la mencionada potencia europea unida como el rey del norte al norte de Jerusalén. Lo más probable es que el rey del sur sea un grupo de naciones islámicas centradas en el sur de Jerusalén que se unirán para proteger y promover sus intereses. Religión y cultura. Puedes leer un análisis detallado de esto en nuestra guía de estudio gratuita Medio Oriente en Profecía Bíblica que puede causar la guerra venidera entre estas dos potencias regionales entre Europa y el mundo árabe. El tiempo lo dirá. 5. Un vasto bloque de poder asiático. Apocalipsis 9 revela una gran potencia regional asiática cuyos enormes ejércitos atacarán a las fuerzas del rey del norte en los últimos días. Esto será anunciado por el sexto de los 7 toques de trompeta en el libro. Nuestro mundo será maravilloso con Cristo como nuestro Rey. Ese es el mensaje que predicamos hoy, el Evangelio del Reino de Dios. Esta será una gran guerra. Ahora el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Escuché el número de ellos. Este evento, la plaga de la sexta trompeta llamada el segundo Ay, parece ser un contraataque masivo desde más allá del río Eufrates contra las fuerzas lideradas por Europa de lo que fue la plaga de la quinta trompeta o el primer Ay. En Apocalipsis 16 vemos nuevamente a los reyes del este específicamente asociados con el río Eufrates. Estas fuerzas desempeñarán un papel importante en los acontecimientos finales de esta era. 6. El Evangelio predicado en todas las naciones. El verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios debe ser predicado a todas las naciones del mundo. Esta es la comisión dada a la Iglesia de Dios al exponer los acontecimientos que preceden a su regreso.
Jesús dijo que este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero se nos advierte que llegará un momento en que el Evangelio no será proclamado. Dios dice en Amós 8 que habrá hambre de escuchar las palabras del Señor. La Iglesia de Dios en ese momento será tan severamente perseguida que no podrá predicar eficazmente el Evangelio. Recuerde lo que leímos antes sobre la bestia en Apocalipsis 13. Entonces en este tiempo venidero de gran tribulación, Dios enviará 2 testigos a predicar y yo les daré poder a mis 2 testigos y ellos profetizarán 1260 días. Por lo tanto, parece que la hambruna de la palabra ocurrirá antes de la gran tribulación cuando la destrucción y el cautiverio sean inminentes. Los 2 testigos de Dios se opondrán a la bestia y al falso profeta. Jerusalén se encontrará en el vórtice de una gran batalla espiritual a medida que los acontecimientos profetizados alcancen su clímax. 7. La esposa de Cristo se prepara para su regreso. La Iglesia de Dios de los últimos tiempos se prepara para servir al Cristo vivo en su regreso. Esto es necesario para que sus miembros estén preparados para gobernar en el reino de Dios, para ser líderes y maestros del camino de Dios en el futuro. Son personas llenas del Espíritu de Dios que creen que su propósito es servir a los demás y desarrollar el fruto del Espíritu en sus vidas. Apocalipsis 19 habla de este evento trascendental que culmina después de que todos los sellos del libro hayan sido abiertos. ¿Y luego qué pasará después? Prepárate para la venida de Dios. Los fenómenos naturales que ocurren siempre traen confusión a las personas, pero aún así, nunca sucedió de forma natural. Todo lo que sucede tiene una causa, y esa es el deseo de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reconocer todas las señales y prepararnos para todo. Primero, debemos estar preparados como si Jesús viniera hoy porque ninguno de nosotros sabe cuándo podría ser el último día de nuestras vidas. Podemos hacer esto todos los días pidiéndole a Jesús que nos cubra con su justicia y nos llene con su Espíritu Santo. En segundo lugar, deberíamos estar preparados para esperar. Los primeros cristianos anhelaban que Jesús viniera durante su vida. Pero al estudiar la Biblia, incluidas las propias palabras de Jesús, descubrimos que el día del Señor se retrasará y los cristianos necesitarán perseverancia mientras esperamos la promesa de Cristo: vendré otra vez. Jesús comparó este tiempo de espera con la experiencia de los siervos cuyo amo los había dejado a cargo de su casa y sus propiedades mientras él estaba fuera en un largo viaje. Velad, pues, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al anochecer o a medianoche, o al cantar el gallo, o por la mañana, no sea que viniendo de repente os encuentre durmiendo. Jesús también dio una lista de señales que señalaban la cercanía de su regreso y luego advirtió: y estad atentos a vosotros mismos, no sea que vuestro corazón se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y así ese día vendrá sobre vosotros sin daros cuenta, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Finalmente, el apóstol Santiago nos recuerda, hermanos, que seamos pacientes hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra y tiene mucha paciencia para recibirlo hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Estableced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por fin Jesús regresa y llega el reino de Dios. Es el fin de esta actual era maligna cuando el mundo entre en una nueva era, un nuevo comienzo donde prevalezcan la paz y la verdadera religión. Será un tiempo en el que a toda la humanidad se le ofrecerá la salvación y la vida eterna. Nuestro mundo se convertirá en un lugar maravilloso con Cristo como nuestro Rey. Ese es el mensaje que predicamos hoy, el Evangelio del Reino de Dios. El Reino de Dios es establecido en la tierra por Jesucristo. Ese mundo será un marcado contraste con lo que vemos hoy. Sufrimiento de hambre, esclavitud infantil, guerras, violencia, disturbios. Serán cosas del pasado, de la historia. Este mundo será un lugar diferente bajo el gobierno del reino de Dios. Es bueno saber si se pronostica lluvia o sol. Los meteorólogos son bastante buenos pronosticando el tiempo de mañana, pero vamos más allá de eso, porque sabemos que, en última instancia, el verdadero sol está en el pronóstico, ¿no es así? ¿Cómo eres para discernir los signos de los tiempos? Jesús nos dijo que miráramos.
Si estamos velando atentamente y guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, veremos cuando la higuera esté floreciendo y sabremos y esperaremos que el reino de Dios está muy cerca.